Shalom, shalom. Nos encontramos en nuestras clases sobre el libro de Daniel. En la última clase habíamos estudiado que, bueno, ya sabemos, para aquellos que conozcan bastante bien la historia, de que nadie había podido revelarle realmente al rey Nebuchadnezzar cuál había sido su sueño y la interpretación de él, hasta que aparece Daniel. Y en el capítulo 2, en el versículo 31, el libro dice: Ant Malka Hazeh Habaita, tú eres el rey, tú estabas mirando, Tselam Hatzagia, y viste una estatua inmensa. Salma Diken Rab, la estatua esta era muy grande, Bezive Yatir, tenía un brillo muy poderoso. Caem Lekoblej estaba parada delante tuyo, Be Reve de Gil, y su aspecto era temible, daba miedo. En este pasuk hay dos palabras que se transforman, o la vamos a interpretar como un código realmente, que es la palabra Salma Diken, esta imagen. Nuestros sabios nos enseñan que la palabra Diken significa esto en arameo, sin embargo no es una expresión común, sino que se utiliza, como ya habíamos hablado un poco, que el arameo es un idioma codificado. Si el hebreo lo es, que es un idioma que ya se abrió para la gran mayoría de las personas, y un país entero como es el Estado de Israel hablan en ese idioma, o sea, quiere decir que el código está bastante abierto, aún no completo. El arameo, por el contrario a esto, sigue siendo todavía codificado, sigue siendo todavía críptico, oculto, ¿no? Entonces es necesario a veces ingresar mucho más en entender las palabras que se dicen en el arameo, especialmente en un libro como este, donde están escritas cosas que van a ocurrir en el final de los tiempos, para explicar las palabras. Diken, como dije, significa este, pero no es necesariamente este lo que nosotros entendemos, sino que aprendemos de la historia de Yosef, cuando fue enviado por su padre Jacob desde Hebrón para que vaya a ver la paz de sus hermanos. Él llega a un lugar, se encuentra con un hombre y le dice: este hombre que en ese lugar no están. Nosotros sabemos por tradición que este personaje, este hombre, era el ángel Gabriel, que se va de allí hasta otro lugar, que lo manda a otro lugar, y cuando está por llegar a ese otro lugar que se llama Shem, en ese otro lugar los hermanos lo ven y entonces hablan del Bala Halomot Alazé, de este soñador de sueños, el que sueña sueños. Y ahí utilizan, le veo la palabra lazé, halazé, que significa este, porque lo tenían presente, o sea, era algo. Esta palabra en hebreo indica no solamente este en el sentido de un adjetivo demostrativo, que demuestra algo, ¿no? Sino que es algo mucho más evidente, está presente, lo veo. Y allí en ese lugar, aunque el famoso traductor de la Torá al arameo, traduce la palabra halazé, también como diken, con la expresión diken, o sea que diken significa que se está viendo, que estamos delante presencialmente de aquello que estoy describiendo. ¿Okay? Y precisamente eso es lo que los sabios nos enseñan con este Salma Diken acá en Daniel, que cuando Daniel empezó a hablar, se dio inmediatamente cuenta que Nebuchadnezzar comenzó a ver lo que había soñado. No es que lo recordó, que vino algo a la memoria, sino que delante de él, como si fuese un holograma, comenzaron a aparecer todas las imágenes que habían estado en su sueño. Y eso es lo que nos enseña la expresión Salma Diken. Ahora, ¿de qué se trata el sueño? ¿Qué es lo que ve? Entonces empieza a explicar el Naví, el profeta, dice en el capítulo 32, Hu Salma Reshedi de Havtav. Esta estatua, su cabeza era de oro bueno. ¿Qué significa ser de oro bueno? Ser de oro bueno obviamente quiere decir que es algo diferente al oro, porque cuando se quiere decir en hebreo que algo es de oro, se dice en hebreo, en arameo, se dice directamente es de oro. En hebreo, zahav, en arameo, dehav. Entonces, cuando agregan un adjetivo, entonces estamos entendiendo que hay algo más, que hay algo muchísimo más, que quieren enseñar algo más. Y la expresión oro bueno
la encontramos cuando en la Torá al principio se describe la tierra de Havilá. Y dice allí que la tierra de Havilá tiene oro y el oro de esa tierra es bueno. Entonces, cuando se está hablando acá del oro, o sea, del brillo que tiene la cabeza, es porque ese brillo que la cabeza tiene es un brillo primordial, es un oro primordial que estaba en una tierra que tenemos que tratar de identificar en algún momento y entender lo que ahí dice el Sefer Bereshit, que esa tierra, la tierra de Havilá, tenía oro y el oro de esa tierra era bueno. O sea, estamos hablando de un oro especial, primordial, primigenio. No el que nosotros conocemos o que vemos, sino al parecer había un oro mucho más valioso, porque este oro es una representación del brillo de la creación. O sea, de algo que viene desde muy, muy, muy antiguo. Y eso es la cabeza que se vio en esta estatua. Por lo tanto, obviamente, un rey que está acostumbrado a ver cosas de oro, coronas, joyas, etc., ¿por qué tendría que tener temor a una cabeza cuyo aspecto es temible? Porque simplemente era de oro. Entonces quiere decir que le hizo recordar a Nebuchadnezzar la presencia de la estatua, algo que ya está introducido en la creación. O sea que esto venía desde mucho antes. Había algo muy, muy profundo que desde antes ya este oro expresa algo que en este caso vamos a entender después, que es el Imperio Babilónico, como uno de los puntos dafka no positivos, sino negativos de la existencia y de la historia de toda la humanidad. Después continúa diciendo el Naví, Hadoi u derahoy de Jesav. Su pecho y sus brazos eran de plata, Mehoi be yar hate de Nehash. Su estómago y sus piernas, no toda la pierna, sino de la cintura a la rodilla, es la expresión, la palabra que se ocupa acá en arameo, Dinehash era de cobre. Las expresiones que se están mencionando de pecho y de los brazos es muy importante tenerla presente, porque cuando se habla del Imperio Babilónico, que es el primero, al que se está describiendo con oro, como él mismo lo va a mencionar después en la interpretación, se refiere a un solo miembro del cuerpo, ¿okay? Sin embargo, después cuando habla del el imperio que viene después, que es de plata, o sea que baja un poco su nivel, está hablando de dos brazos, porque realmente el imperio que va a venir después de él, después del imperio babilónico, del que ahora él, Nebuchadnezzar, es el rey, ¿no? El que gobierna, el poderoso, va a ser realmente una conjunción de dos pueblos, ¿okay? Del imperio medo-persa, o sea, de los medos y de los persas. Por lo tanto, se están simbolizados en dos brazos, ¿okay? Imperio medo-persa. Y después viene un tercero, que este tercero es un imperio que se identifica con el estómago y con el fémur, o sea, desde la cadera hasta la rodilla. Esa parte del cuerpo donde se centran principalmente los placeres y los deseos, ahí están los genitales, y también ahí en esa parte del cuerpo está el estómago. Y el estómago, desde el punto de vista de la Torá, en el simbolismo que tiene la expresión me'ain, los intestinos, es siempre un lugar donde como que se cocinan, se producen sensaciones, ¿okay? Hay sensaciones que se producen allí y que llevan a las personas después a actuar de tal manera o de tal otra. Esto lo recordamos, por ejemplo, en el Shir Hashirim, en el Cantar de los Cantares, donde en uno de sus capítulos habla de que la muchacha se va a dormir y viene el muchacho y toca la puerta, que quiere entrar al cuarto donde está ella y ella no se quiere levantar, y él trata de ingresar, y cuando él insiste y trata de ingresar, el pasuk dice, Me'ai hamu alai, dice ahí la muchacha sintió que el estómago le estaba, de alguna manera se estaba emocionando, y esa emoción se identifica con un movimiento extraño dentro del estómago. Es una metáfora, obviamente, pero esta metáfora indica algo, señala algo, y por lo tanto acá, cuando se quiere identificar el tercer imperio, se lo identifica con dos centros que son directamente dirigidos al placer, que son el estómago y de la cintura a la rodilla, que obviamente es la parte de los genitales. Y estos tres imperios, o sea, el de oro, el de plata y este último de cobre, el tercero, que también lo va a relacionar con el cobre, Nehash, que cobre viene de la palabra Nahash, que significa serpiente,
de lo que también, Bezrat Hashem, tenemos que entender qué es lo que esto nos quiere enseñar. Están los tres incluidos en un solo pasuk, en el versículo 32. O sea que de alguna manera el Naví nos quiere enseñar que, aunque el número 32, ustedes tienen que saber que los números de los versículos fueron puestos después por otra persona y los capítulos fueron arreglados por otra persona. Sin embargo, el pasuk existe desde siempre, o sea, la información esta que conocemos como versículo, eso es total y absolutamente tradicional judío. Ahora, en este bloque que es el versículo 32, para poder que los puedan identificar, en ese mismo están mencionados tres de los imperios. El primero, que va a ser el babilónico, en el que ahora estamos, después el griego, el medo-persa, que es el de los brazos, como había dicho, y tercero, el griego. Uno oro, otro plata y otro cobre. Y después en el versículo 33 dice Shakoi di Farzel, Ragloi minehon di Farzel o minehon di Hasaf. Y en un pasuk aparte, o sea, como una entidad aparte, como una información aparte, se habla de un cuarto, de una cuarta parte del cuerpo de esta estatua, que representa obviamente un cuarto imperio, donde dice que el Shokaim, el Shakoi, se refiere a la pantorrilla, o sea, de la rodilla hasta el pie, parece que así se denomina en español, pantorrilla, que va desde allí, de la rodilla al pie, son de farzel, son de hierro. Y los pies, o sea, los pies mismos propios de la estatua, uno de ellos es de hierro y el otro de ellos es de barro, hasaf, barro. Tierra como enlodada, como una especie de ladrillo, ¿no? Primer punto que hay que entender, que está expresado, está escrito el cuarto punto, el cuarto imperio, la cuarta división de la estatua en un solo versículo. O sea que el Naví está identificando esto como una entidad aparte de las tres primeras. Están las tres primeras que están juntas. Sin embargo, esta entidad está aparte. Porque al parecer esta entidad, la cuarta, va a ser una de las más complejas en todo su sentido. Primero, según lo que estamos estudiando, si ustedes ven los imperios anteriores, las formas anteriores de la estatua, la cabeza, los brazos, el pecho, los brazos y la cintura hasta la rodilla, se nombra un solo material. Se nombra el oro, la plata, el cobre. Sin embargo, cuando se habla de la cuarta parte de la estatua, o sea, de la rodilla hasta los pies, se menciona la parte fundamental de esa parte, de esos miembros, que son las piernas, como fierro, como hierro, ¿no? Sin embargo, en los pies se introduce un elemento nuevo que en arameo es el hasaf o jaspa, el lodo, y no se nos informa, no está escrito acá, tampoco en los comentarios, qué pie es de barro y qué pie es de hierro. Eso no está escrito. ¿Por qué? Porque no va a ser tan fácil poderlo realmente discernir después. Obviamente que el pie, que simboliza el hierro, es la continuación de la pierna. Por lo tanto, al final de esta estatua, el final de la estatua indica obviamente el final de los tiempos. La estatua esta es la identificación de la historia. Entonces, los pies son el final de la historia. Va a haber una continuación de aquellos que con forma muy complicada han manejado el mundo en los últimos años, que en bastantes años, llevamos casi prácticamente 2000 años del exilio que conocemos como el exilio de Roma, de Dom o de Sab, que es la identificación con el hierro. Van a continuar de alguna forma, pero va a ingresar en ese momento, al final, otro gorem, otro factor que va a ingresar en la historia. Este factor va a ser el mundo del Islam. Así lo explica Malbim, uno de nuestros comentaristas, que habla de que el barro, el lodo,
tiene también un significado para la identificación del mundo musulmán. Primero, el por qué el hierro se identifica con Roma, Esav o Edom, por algo que nosotros ya conocemos y que ya hemos escuchado, y aquellos que han estudiado la Torá, sabemos que cuando Jacob se ingresa donde su padre y recibe él las bendiciones que el padre había querido entregar a Esav, pero por una estrategia que realiza su madre, Rivka, finalmente esas bendiciones quedan para Jacob. Y cuando Esav ingresa y se da cuenta de lo que había pasado, grita, se disgusta y le pide a su padre que lo bendiga a él también. Pero el padre dijo, ya no tengo que decirte porque ya todo se lo entregué a tu hermano. Entonces, algo, deja, alguna cosa te queda, le dice. Y Itzhak le dice algo, entre lo final que le comunica, dice, al Harbeja Tijie. O sea, vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer esto. Y hay una idea que gira en torno al hecho que va a heredar Mishmaneares, los lugares gruesos de la tierra, etcétera, que inmediatamente nuestros comentaristas hablan que se refiere a Italia, o sea, Roma, y el sentido más fundamental del hecho que le dice al Harbeja Tijie, por la espada vas a vivir. O sea, hay una idea central en eso último que le dice Itzhak a su hijo Esav, que después está repetido en otros lugares de diferentes formas, y que también está presente allí, incluso que no sean exactamente con estas palabras, pero está presente allí, al Harbejatiji, sobre la espada vas a vivir. Las espadas se hacen de hierro. Esta idea de espadas, armas de hierro, no es una idea de ese momento, es una idea ya bastante antigua, que viene desde el momento en que vamos a encontrar en el principio de la creación también personajes que se van a dedicar a la fabricación de armas, y ahí se habla justamente del Nehoshet Ubarzel, o sea, del cobre y del hierro. El cobre y el hierro son elementos con los que trabajó Tubal Caim al principio del mundo, y que, según lo que estamos viendo ahora, van a representar después no solamente elementos materiales, no solamente metales, sino que van a representar formas en que la historia se va a mover. Y la historia se va a mover en los últimos periodos de ella entre el Nehoshet y el Barzel, entre el cobre y el hierro, para que finalmente ingrese al final el barro. El barro también lo encontramos en nuestros libros y en la forma en que los sabios han estudiado los acontecimientos, en el momento en que los ángeles vienen a visitar a Abraham Avinu después del Brit Milá, y Abraham les dice que ingresen, y una de las cosas que va a pedir es que se laven los pies. Nuestros Midrashim entienden que cuando dice eso, que se laven los pies, es por algo. Abraham lo está pidiendo por algo, y ahí Rashi mismo dice que él pensó que eran árabes, que en ese momento ellos hacían abodazará a la tierra, o sea, se prosternaban hacia la tierra y la adoraban. Esta situación quedó con otra cabana, con otra intención, pero era lo que hacían entonces hacia la tierra. Entonces, él no quería que ingresara en su casa abodazará, idolatría, y la idolatría estaba relacionada con el polvo que ellos tenían en sus pies, por eso pidió que se lavaran. Entonces, y esa combinación de agua y tierra es el lodo, obviamente, y eso es parte del último proceso de la historia. Cuando este cuarto imperio, que está representado en la cuarta parte de la imagen que vio Nebuchadnezzar, esté por terminar, van a aparecer como un factor principal, como un factor importante también los árabes, el mundo musulmán. Continúa Daniel en el versículo 34 y dice así: Hazé abaita addi itgezerat eben. Estabas viendo hasta que de pronto fue extraída una piedra, Dilá bidain, no por manos, o sea, no a través de un ser humano, sino que fue algo más que sobrepasa lo humano. Umejat letzalma, que golpeó a la estatua, al ragloi, en los pies, diparzela bejaspa, en los pies que eran de hierro y de
barro, Behadeket Hinom, y los molió. O sea, sale una piedra, un Eben, este Eben golpea los pies de la estatua y al moler los pies de la estatua va a caerse. Y eso es lo que dice el Pasuk 35. Ba da'in daku kahada, entonces se molieron como uno solo. Parzela, el hierro, jaspa, el barro, nejasha, el cobre, caspa, la plata, ve dahava, el oro, vehavó que ur min idrekaiti. Todo se transformó como en paja de un granero, unesa himón ruja, que se los llevó el viento, bejol atar la ishtekaj león, y en ningún lugar ya se recuerda de ellos, o sea, desaparecen, se lo lleva el viento, ya no hay recuerdo de lo que fueron estos metales. Be'amna dimejat letzalma, y la piedra que golpeó la estatua, Habat letur rav, se transformó en una gran montaña, Umelat kol ar'a, y llenó toda la tierra, o sea, cubrió toda la tierra. Le dice después en el versículo 36 de Nahalma, este es el sueño, Ufishre Nemar Kodam Malka. Y la interpretación te la voy a decir, mi señor el rey. Ok, con respecto a la piedra de la que se está hablando, hay mucho de qué hablar, que lo que significa esta piedra que destruye el Galut. La vemos presente no por primera vez, pero sí en forma esencial en el momento en que Jacob vino se escapa de su hermano Esav y va hacia la casa de su tío y duerme aquella noche en Bet-El, que era el monte del templo, que de alguna forma Kadosh Baruj Hu hace que se junten muchos conceptos y lugares geográficos en uno solo para que den una mashmaut, un significado profundo a toda la idea de Yitzhak. Y allí él toma 12 piedras para proteger su cabeza. Y estas piedras se produce un milagro durante la noche y todas se transforman en una sola. O sea, la piedra que se está hablando la piedra se refiere a la descendencia de Jacob. Una piedra que lleva en sí todas las fuerzas de todas las tribus. Él va a tener 12 hijos y estos 12 hijos representan fuerzas, energías, representan ideas que se van a juntar todas en una sola piedra, en un Eben. Y es por eso que en hebreo la palabra Eben es como referirnos a hablar sobre Ab, padre, Eben, Ab, padre, y Ben, hijo. O sea, la reunión de Jacob con sus hijos, eso es lo que se transforma en Eben. Ab, Ben, Ab, Ben, Eben. Este es el significado profundo de la palabra Eben y es porque ustedes saben que también acostumbramos los judíos a cuando vamos al cementerio dejamos allí una piedra, porque el sentido de esta relación de nuestro padre Jacob con su descendencia es algo que continúa hasta nuestros días. Y esta es la piedra que destruye la estatua. Si dijimos que la estatua es la expresión más tóxica de la historia, las naciones, los exilios, las persecuciones, etc., entonces es el Eben, la unión del padre con el hijo, de nuestras generaciones antiguas y las actuales, la reunión de ambas en forma monolítica es lo que va a destruir esto que conocemos como Galut, o sea, el exilio. La misma idea que la encontramos en David, cuando él toma esas piedras y se las tira a Goliat, en la lucha de David contra Goliat. Goliat viene de la palabra Galut, que significa exilio. O sea, lo que está ocurriendo allí entre David y Goliat, esa piedra proviene de Jacob y sus hijos. Y lo que él está haciendo ahí es lo que va a ocurrir también en el futuro. Cuando esa estatua gigante, grande y temible como el gigante Goliat, también va a caer cuando se la golpee. ¿Dónde? En los pies. O sea, el golpe se da precisamente en los pies, no en ninguna otra parte del cuerpo. ¿Por qué David lo golpea en la cabeza? Es algo que necesitamos estudiar, Bezrat Hashem. Cuando veamos el Pesher, la interpretación, vamos a ver por qué es diferente el golpe
en el futuro que el golpe que dio David. Ahora, después de que esta estatua se desarma, porque al caerse los pies se desarma toda la estatua, pero no solamente se desarma, lo que es maravilloso acá es que los demás metales también se transforman en polvo y un viento se los lleva, el ruaj se los lleva. O sea, el ruaj se refiere a la ruhaniut, a la espiritualidad. Lo que quiere decir que el golpe, si bien fue y será un golpe material, va a producir un cambio espiritual en el mundo, que va a hacer que los imperios, con todo su bagaje negativo, desaparezca, ya no se los recuerde, porque un viento, la espiritualidad, se los ha llevado. Y en cambio la estatua esta se va a transformar en una gran montaña, se va a hacer como una gran montaña que va a cubrir el mundo entero. Le dice Daniel finalmente, de Nahalma, este es el sueño. Ufishre Marco Dal Malca. Y la interpretación se la voy a decir delante de mi señor el rey. Vemos entonces acá en una explicación bastante pashut, simple, de los contenidos, una forma de poder entender ahora lo que vamos a explicar en la próxima entrega, que es precisamente el Pesher, o sea, la interpretación, qué es lo que significa. Ya sabemos, son imperios, pero hay características que los imperios tienen que están expresadas precisamente en estas palabras. De eso vamos a ver en la próxima entrega. Muchísimas gracias. Shalom, shalom.